bastante importante, o por lo menos que me hubiera gustado verlo porque hubiera sido salseante, lo del padre Maki. Es cierto que si lo eliminabas de la trama no afectaba mucho, pero a ver, en el libro el padre Maki tenía una historia bastante buena, implicaba a una monja. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección libros o pelis. Me encanta cuando mezclo las secciones, es que le dan un poco de vidilla al canal, por lo menos para mí. Y es que voy a hacer una comparativa de la película y el libro, ambos mismo título, de El Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar de esta historia que implica a unos viejos la mar de inteligentes. Resumen rapidito de ambos formatos, de la historia en sí. Trata básicamente de un par de viejos jubilados que están residiendo en una residencia llamada Cooper's Chase y tienen la afición de resolver crímenes antiguos. Pero ocurre uno en la zona en donde viven y por primera vez tienen un caso de verdad para resolver. Y bueno, a ver, ya desde el libro comprendo de que la trama es un poco demasiado sencilla, un cozy mystery en el que el misterio es lo que menos importa, las cosas como son. En la película hay un pelín más de dramatismo, pero sigue siendo igual. En esencia, en la película se basa bastante bien al libro. Y la parte importante, los protas, los viejos, Elizabeth, Joyce, Ibrahim y Ron, clavados. Absolutamente clavados. Aquí los actores, aunque son buenos actores, tienen un pedigrí bastante bueno, lo clavaron. Lo bordaron a la perfección. Eso no quiere decir de que la película no tenga diferencias con respecto al libro. Algunos bastante significativos, así que vamos a repasarlos. Pero oye, me sentí aliviada al ver que los viejecitos siguen siendo los más inteligentes, enterados, pero viejecitos al fin y al cabo. Un cambio significativo son escenas que llegaron a eliminar, o más bien partes de la trama que llegaron a eliminar, como por ejemplo el granjero que Ian Bentham quería comprarle sus terrenos para ampliar Cooper's Chase, que en la película básicamente Bentham quería eliminar Cooper's Chase. En el libro no quiere eliminar el complejo de ancianos, sino básicamente ampliar los terrenos. Seguía siendo un poco polémico porque lo del cementerio, tanto en el libro como en la película, Bentham lo quería eliminar. Y además, Cooper's Chase también es diferente, pero bueno, ya hablaremos de esa pequeña diferencia. Vamos a centrarnos en las partes más importantes. Se eliminó la parte del granjero, la hija que coqueteaba con Bentham, que por cierto, Bentham aquí no se menciona o se menciona muy poco que tenga mujer. En la peli es un tema bastante recurrente. La verdad es que cuando empiezo a hablar de una diferencia es como un castillo de naipes, va cayendo poco a poco. Pero bueno, primera diferencia, el granjero. Otra escena bastante importante, o por lo menos que me hubiera gustado verlo porque hubiera sido salseante, lo del padre Maki. Es cierto que si lo eliminabas de la trama no afectaba mucho, pero a ver, en el libro el padre Maki tenía una historia bastante buena, implicaba a una monja. Porque el padre Maki en los libros llegó a tener una historia amorosa con una monja. Y él era cura, lo cual, hombre, es un poco el drama típico que siempre asociamos algo negativo con la iglesia, las cosas como son. Y que la pobre monja, cuando se dio cuenta de que se había embarazado del padre Maki, digamos que decidió reunirse con Dios por su propia... que no se puede decir aquí en YouTube, por el amor de Dios. Vale, esa historia... ay, me hubiera gustado verla casi tanto como el personaje de Bernard, que creo que sale muy por encima por la película. De hecho, si te descuidas, creo que ni ha salido. Y es que Bernard era un amigo de Joyce que llegó a enterrar a su mujer en el cementerio y tenía origen hindú. O sea, un amigo para Joyce. Es decir que si ha habido pequeños cambios que le afecten significativamente, de la emoción me traba la lengua, sería Joyce, porque por ejemplo en el libro salen pasajes, fragmentos del diario de Joyce contándonos un poco las cosas. A mí me parecía muy adorable en el libro. En la peli
Vale, comprendo de que no te pongas a Joyce con el diario cada 2x3, pero no sé, una voz en off de narradora no hubiera estado nada mal. Ese detalle... Pero ojo, le quitas a Joyce, al amigo, le quitas los diarios y vayas momentos que pasa con Elizabeth. Aquí la redujeron a la escena de ella, de Joyce y de Elizabeth yendo a visitar a la gente Donna para ver si se meten en el caso. Que ella dice lo de la monja. Esa escena me encanta que la hayan puesto en la película y está en el libro, pero hay otros momentos que se lo comieron otros personajes, lo cual... ¡Ay, pobre Joyce! Pero ojo, que por lo demás sigue siendo mi querida y adorable Joyce, con sus pasteles y todo. Otro cambio bastante más significativo, y he de admitir que me gusta más en la película porque es bastante más sencillo, es la implicación de Bogdan y de Curran en la película, porque en los libros es bastante diferente. Empecemos con Tony Curran, que en el libro es básicamente un contratista que trabaja con Bogdan. Punto. Y que bueno, en el pasado llegó a matar a un amigo de Bogdan y que por lo tanto Bogdan después de tantos años se vengaría por la muerte de su amigo. Punto. En la película, Tony Curran, aparte de tener acciones de Cooper's Chase, tiene una tía viviendo en Cooper's Chase. Se preocupa por los viejos, llega a tener conversaciones con los protagonistas y llega a morir. Pero es que encima en la película te inventan ahí una trama de que Tony Curran se quedaba con los pasajes de los inmigrantes para que trabajaran por condiciones miserables. Me gusta más en la película porque es un poco más sencillo e implica que los demás tengan un poco de participación, sobre todo porque no me gustó que Bogdan en el libro saliera impune. Sí, vale, vengaba la muerte de su amigo, pero estamos hablando de que se lo cuenta al marido de Elizabeth y se quedó ahí, en sacos rotos. Yo no sé si en los siguientes libros Bogdan vuelve a aparecer y sale va a la cárcel o algo por el estilo. En la película sí. Lo que pasa es que en la película sí es injusto, no es por nada. El pobre solo quería recuperar su pasaporte para poder salir del país y entrar libremente. Y va y lo detiene la policía. Digo, chicos, por favor, en el libro sí, pero en la peli dejadlo libre o por lo menos darle un trato para que salga rápido de la cárcel, no es por nada. Sí. Aunque bueno, teniendo en cuenta de que implicaba de que el marido de Elizabeth iba a estar ahí un poquito en peligro, ahora lo que lo pienso, no sé con cuál final de Bogdan quedarme. Creo que sí me voy a quedar con el de la película, porque siento que aunque es injusto en este contexto, era lo que yo hubiera querido en el libro. Y a partir de aquí los cambios no son tan significativos, aunque están bastante relacionados con los cambios significativos. Como dije antes, las visitas de Elizabeth y Joyce a los sitios, que eran momentos divertidos y momentos en los que ambas estaban empezando a ser muy amigas, ahí siento que Elizabeth trataba un poco a Joyce al principio como un trapo que, como la otra llegara a despertarse, Joyce, ha sido un placer conocerte, la puerta está por ahí. En el libro, por ejemplo, van a visitar a la hija de Joyce, Joanna, para que investigara un poco de las cuentas. En la película lo sustituyeron por una conversación telefónica en la que de todos modos me gusta que Joyce se haya puesto firme en plan: oye, a ver, niña, que me visitas por 3/4 de hora, no te comes mis pasteles, te hago un miserable favor para que solo te ocupa 5 minutos. Me gusta, aunque claro, también es cierto que en el libro la hija de Joyce no parece tan insoportable como en la película. No es por nada, ahí vemos de que la hija sí quiere a su madre, pero si la puede visitar lo menos posible, mejor que mejor. Aunque luego en la escena del funeral, que eso es cosa de la película, no sale en el libro, me pareció muy bonito. No solo porque Joanna se siente orgullosa de que su madre tenga amigos y esté bien en Cooper's Chase, sino también porque vemos la escena en la que Elizabeth, Ron y Brian aceptan a Joyce en el club. En el libro ya la aceptan directamente, en plan, tampoco tienen un protocolo o un examen de ingreso. Eso es un poco lo típico de las películas, pero en el libro no existe. Y un cambio bastante significativo, aunque no tanto como los anteriores, es lo de la floristería. En el libro son Elizabeth y Joyce quien van a la floristería a ver al antiguo criminal, que
era un criminal rehabilitado ahí con la floristería y que no tuvo nada que ver con la muerte de Curran. En la película era un cómplice de Curran con el tema de los pasaportes y la inmigración ilegal. Y ahí, en la película, está Elizabeth y Donna. Donna no participa tanto en el libro como en la película en comparación. Que a ver, las escenas de Donna, por cierto, prácticamente son todas calcadas del libro. Está ahí la visita de Donna a Cooper Chase de la conversación de la seguridad y que los viejos le dicen: oye, mira, chica, cuéntanos algo interesante que no sepamos ya. Y lo de que trabaja con el inspector Chris también, por la misma razón, porque Elizabeth movió sus contactos. Aquí se insinúa más de que Elizabeth es del MI6. En el libro, no tanto, pero la diferencia es significativa. Seguro que en los siguientes libros, que no me los he leído todavía, pero confirmarán de que Elizabeth fue espía. Si es que actúa como una espía. A mí me hace gracia de que hayan cogido a Helen Mirren para hacer de Elizabeth, teniendo en cuenta que ya ha interpretado a una actriz mínimo en una película, que os lo pongo aquí en pantalla. Es que me hace muchísima gracia. Eso me pareció gracioso y dije, es que es perfecta. Es absolutamente perfecta. Vale, si con respecto a Donna se omite la parte del historial amoroso y la razón por la que estaba ahí perdida en el culo del mundo, tampoco implicaba algo significativo, así que si lo quitan, vale. Lo que no me gustó del cambio por esa área es del inspector Chris. En el libro es un poco más simpático, un poco más agradable. No parece que le moleste que esté Donna ahí. En la película es un cretino bobalicón. Bobalicón, o sea, ¿cómo llegó a ser inspector? Es lo típico que ves en las películas cuando ves a un inspector o a un policía, alguien con un cargo y que es tonto, en plan, ¿te han sobornado? ¿Te han puesto ahí como el títere? ¿O qué? En el libro incluso llega al final a tener un acercamiento con la madre de Donna. Aquí no hay madre de Donna, menos mal. Yo creo que podría aspirar a algo mejor. Vale. ¿Qué más cambios os puedo decir al respecto? Bueno, la coartada de Jason, el hijo de Ron, con respecto a su implicación en la muerte de Curran. En el libro hay un poco más de participación porque llegó a ser amigo de Curran, de la floristería y de otro, que hay un caso ahí en el extranjero que lo quitaron en la película, lo cual también se agradece. Aquí quisieron hacer aún más sencilla la trama. En la película, básicamente, Jason se acostaba con la mujer de Bentham. Esa es su coartada. Digo, por favor, Jason. Claro, al principio tú dices, vale, te callas porque Bentham está vivo, pero luego después, cuando está muerto, di que te acostaste con la mujer de Bentham, por el amor de Dios. Eso me parece un poco raro. Pero bueno, tampoco implica un cambio significativo. Y la escena del cementerio, que es lo último que quiero resaltar en este vídeo. Prácticamente es lo mismo. Ron organiza la protesta, algunos viejos se piensan que es una especie de picnic merendola, eso lo retratan muy bien. Y que Bentham se pone nervioso también. Al igual de que Bogdan, por detrás va ahí excavando tumbas y Elizabeth está ahí en medio y le cuenta un nombre falso. Eso es calcado del libro. La única diferencia que quiero resaltar aquí es de que en el libro Chris y Donna llegan hasta la protesta en el cementerio y le piden a Bentham, oye, por favor, salte de aquí, no armemos más follón. Pero en la película no están, directamente Bentham cae al suelo, Bentham se muere. Pero sí se muere por la misma razón que en el libro, pero en el libro igual. El marido de la amiga de Elizabeth, que está ahí en coma y fue uno de los miembros fundadores del Club del Crimen de los Jueves. Su historia me da mucha pena, pero me encanta que hayan conservado eso. Es que este sí hubiera sido un cambio bastante significativo si lo hubieran quitado, las cosas como son. Así que en conclusión, os aconsejo el libro de Richard Osman. Sí, no esperéis una trama complicada, la verdad es que la trama es lo menos que importa, los viejos son lo que importa, e igual que con la película, aunque hay un pelín más de drama, un pelín más, por lo menos son una historia para entretenerte, para desconectar y pasar el rato. Oye, ese es el mínimo para las historias, no es por nada.
Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de libro versus peli del Club del Crimen de los Jueves. Tengo que buscar más historias en las que hayan hecho una peli o una serie y luego está el libro. También quiero recuperar lo del peli versus mito, pero eso es más complicado. A ver si hacen más historias con mitología, si es que la mitología tiene... es oro puro, es auténtico oro puro, pero en fin. Sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad, ¿por casualidad visteis en el estreno El Club del Crimen de los Jueves? ¿El estreno en Netflix? Yo sí. Bueno, lo vi un día después porque esto lo quería ver con mi madre. Porque ambas nos hemos leído el libro y dijimos, tenemos que compararlo. Y fue una muy buena comparación. Ahí todo el rato en plan, esto salía en el libro, esto no salía. ¿Esto salía? ¿No salía? Bueno, así todo el rato. Fue bastante divertido. Así que, bueno, esto es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.